Gracias, Claudia, muy amables, gracias por su atención, muchachos. Espero que pasemos un rato prieto, cachondo y sensual. O sea, y pueden interrumpir en cualquier momento, no importa que no veamos todos los muñequitos. El chiste es que queden razonablemente claro. Y bueno, desde el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, aquí que debo hacer rápidamente, existe esta licenciatura en la UNAM y específicamente en Morelos. De hecho, se da entre el Instituto de Biotecnología y el de Ciencias Genómicas. Entonces, comenzaremos con este sujeto que seguro ustedes conocen, Gregorio Mendel, le llaman el padre de la genética. Y resulta ser que era un sacerdote que se dedicó a todo menos a la iglesia. Y entre ellos, su pregunta fundamental era: ¿qué es lo que hace que los perros den perros, las jirafas jirafas, y que generalmente entre humanos nos parecemos más a nuestros padres y parientes que a otros humanos? Y entonces lo que decidió fue seguir el concepto básico de que a la prima se le arrima y a la tía aunque no rime, y entonces lo que hizo fue cruzar familiares, al padre con las hijas, a la madre con los hijos, entre primos, todo ese rollo. Claro, aunque usó chicharitos, pero la idea era la misma. Y encontró tres cosas importantes. La primera, una, es que todos los caracteres dominantes, es decir, aquello del fenotipo, lo que se observa, se fija hasta la tercera generación. Lo que nos dicen nuestros abuelos: los hijos se parecen más a los abuelos que a los padres. Entonces, la primera ley. La segunda, que es cuando hay combinatoria de caracteres, estas tienen una proporción aritmética que respeta la cruza cuando están estas líneas distinguidas. Y la tercera y más interesante es que hay caracteres dominantes y caracteres recesivos. Por ejemplo, entre los humanos, los que tengamos vello en medio de las cejas, este es un gene dominante. Si tenemos vellos en los nudillos, es otro gene dominante. Si también en su pie, después del dedo gordo, el dedo que sigue es más grande que el resto, es otro gene dominante. Pero hay genes recesivos. Por ejemplo, aquellos que como yo tengan el lóbulo de la oreja pegado, este es un gene recesivo. Hay gente que lo tiene separadito, puede uno así hacerle tilín, tilín mientras estás en el cine, mientras que a uno pues, se le voltea la cabeza, ¿no? Y otra de las posibilidades también es que en México, básicamente el 10% de la población también no puede hacer la lengua taquito, o sea, así. ¿Sí se nota? A ver, levanten la mano los que no puedan. Vámonos, es un buen grupo. A ustedes, queridos amigos, creo que es un poquito menos del 10%, debería ser un poquito más. Lo único que les recomiendo es que cuando se busquen pareja, búsquense una con el gene dominante, porque si no su vida sexual será seguramente muy aburrida, ¿cierto? Entonces, aprendemos eso de las leyes de la herencia, y Mendel publica esto y básicamente nadie lo pela. Entonces hubo que pasar a un contemporáneo de él, a Carlitos Darwin, que créanme, Carlitos Darwin es hijo de millonario, y no era un mal estudiante, era realmente pésimo. Era básicamente un animalito del campo, pero el papá quería que tuviera una vida muy virtuosa y lo intenta convertir en médico. El pobre, en las primeras 2 semanas, es básicamente corrido de la facultad por incapacidad teórica, y en su primera operación que ve sangre se desmaya. Entonces el papá dice: bueno, ¿qué hacemos con Carlitos cabeza de piedra? Y también me lo convierte en sacerdote. Entonces él se forma como sacerdote, y al terminar su carrera, en lo que le consiguen chamba, es invitado por algunos naturalistas a seguir un viaje en el famoso Beagle. ¿Sí conocen el Beagle? No, es el barco en el que viaja nuestro amigo Darwin, que se aventó 5 años ahí, y se llama así porque en la proa, o sea, la parte de adelante del barco, está tallado en madera la carita de este sabueso, que son los Beagle, que seguramente los conocen. Son los perros que salen en las caricaturas correteando a las zorras. Bueno, las de 4 patas, ¿sí? Pues que hay otros tipos de sabuesos, pero estos son específicos, y ese viaje lo hace Darwin, que déjenme decirles, dejen retraso tantito. Darwin en ese viaje hace cosas interesantísimas. Por cierto, si quieren saber más de su vida, bueno, uno es leer su biografía,
Pero otra, que a lo mejor les llega más rápido, es véanse la película de Capitán y Guerra, con este hombre Russell, el que hizo El Gladiador y demás, el de la matemática, todo el rollo. Y en esa película él lleva un biólogo, mientras la fragata inglesa persigue a los franceses, y el biólogo que va ahí está basado en la vida de Darwin, que justo le sucedió eso cuando lo incorporan al viaje. El pobre tipo se la pasaba vomitando todos los días. Entonces el capitán le dijo: mire, sonso, vuelve usted a vomitar y se me larga del barco. ¿Qué hizo Darwin? Eso sí no lo sé. El chiste es que sobrevive, y cuando cruzan por enfrente de África, pues cuanto pajarraco veía este sujeto, como buen noble inglés, se lo ejecutaba en la cacería. Y entonces los marineros dijeron: bueno, no está tan bruto Carlitos, mira, ya hay pollo para cenar, pues. Entonces se gana así a los marineros y empieza su travesía. De hecho, el primer descubrimiento de Darwin es demostrar que una isla tiene origen continental, sino que es producto de un volcán. Al mismo tiempo, cuando le preguntan a él qué sabe hacer, contesta muy amablemente: nada. Entonces le dice: no, oye, no, pon atención, seguro algo debes hacer. Dice: pues yo lo que sé hacer es ver. ¿Ah, caray, de veras? Y créanme que sí. Si se acuerdan de los Thundercats, león o tigre, pantro contra tal, bueno, Darwin era como Leono, sacaba la espada del augurio y veía más allá de lo evidente. Es decir, el tipo tenía una capacidad de análisis, y entonces se da cuenta rápidamente que entre los bichos, si están en el mismo paralelo, se parecen más a cuando cambian de paralelo. Y son de sus primeras observaciones. Luego ve los pinzones que tienen el mismo cuerpo pero diferente pico, y 16 horas después de estarlos observando, descubre que eso se debe a dónde rayos comen, ¿sí? Después de esto, él finalmente regresa a Inglaterra y lo convierte en el miembro de la Royal Society. Y claro, ¿cuál es su tarea? Había mandado tal cantidad de mugres a Inglaterra que su padre se vio obligado a tener una bodega, y entonces su primer chamba fue organizarlas. De hecho, si algún día tiene la oportunidad de estar en Inglaterra y van al Museo de Historia Natural, tal cual están las exposiciones de Darwin, así las puso él. Y entonces el cuate, por cierto, lean ahí en su biografía, pone las ventajas de casarse o de no casarse. Y va palomeando y tachoneando algunos de los rubros, y finalmente deciden casarse. Pero por una serie de reglas, entre ellas que a sus hijos nada más los ve de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, y el resto del tiempo está feliz. ¿Esto cómo lo logra? Bueno, pues antes de treparse al barco, le dice su padre: bueno, si una persona razonable recomienda el viaje, vas. Entonces lo que hizo fue: a la prima se le arrima, no sé qué le dijo, y el chiste es que el tío es quien apoya a Darwin, y a su regreso, pues la prima ahí dispuesta, diciendo: esperaba tu regreso, mi querido Odiseo, y se casa con ella. Nada supo, porque la chava era todavía más rica que él. Y entonces vivió en una gran mansión, se la pasaba ahí chambeando y exponiendo su teoría, que le duró 30 años en sacarla. Y de hecho era tan collón, como las ideas eran en contra de los principios religiosos, y el padre era sumamente religioso, dijo: no sé, que me quite la herencia. Y entonces dice que mi obra se publica hasta que me muera. Pero yendo en esas condiciones, resulta ser que un sujeto que andaba por, ¿cómo se llama esto?, de la Malasia y demás, manda a la Royal Society una carta diciendo y proveyendo la selección natural de las especies. Y entonces le dicen a Darwin: ya te fregaron, compadre, porque se te adelantaron. Y luego convencen a este tipo, que se ve de lo más elegante, y acepta que, si bien a él se le ocurrió la idea de forma independiente, los datos que presentaba Darwin pues era lo que sostenía tales observaciones, ¿no? Por cierto, la teoría original se llama así Darwin-Wallace, pero ya ni quien se acuerde del pobre Wallace. De lo que sí es interesante es que Darwin leía muchas cosas, algo más allá del TV Notas y esas cosas. Y entonces, leyendo a un economista, el economista dice: mira, es muy sencillo, la producción de la comida crece aritméticamente, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, pero las poblaciones crecen logarítmicamente, 2, 4, 8, 16, de tal suerte que nunca la comida va a alcanzar para todos. Y Darwin dice: esa es la neta del planeta, eso es lo que yo veo en la naturaleza. Los bichos compiten por la alimentación, y aquellos que comen más, pues se reproducen más, y el que no traga, pues tampoco
pasa sus genes a la siguiente generación. Entonces, a partir de esa observación es que Darwin genera el espacio, y entonces entre Mendel y Darwin hacen estas propuestas sobre herencia. Pero ¿cuál es la desgracia? Que por alguna extraña razón de este planeta, Darwin nunca leyó el trabajo de Mendel, y entonces esto se quedó ahí atorado durante un buen rato. ¿Qué es lo que sucede? Que hubo que esperar mucho tiempo para que estas ideas se conformaran en algo más sólido, y mientras tanto, mientras ellos nos hablan de estas características, esta foto, para que no se me olvide, ver a un elefante nadar es casi ridículo, ¿no? Sin embargo, conocemos, hay una manada que va de África a Madagascar y de regreso, donde los elefantes nadan. Y lo que uno ve es que en la camada de elefantitos, la primera vez que las elefantas caminan hacia el mar, los elefantitos se van para atrás, ¿no? Diciéndole, ¿qué onda con estos viejos? Y entonces la madre regresa, toda en un sistema audiovisual y de enseñanza, agarra al elefantito de la trompa y vengas, hijo, y así se lo llevan, ¿no? Es decir, esto que hace el elefante tiene que ser aprendido. Entonces, a lo que me refiero, mientras Mendel y Darwin hablan de aquellas características genéticas que no puede uno mover, el aprendizaje es otro rollo. De hecho, por ejemplo, si ustedes destetan a los gatitos antes de que la madre les enseñe a cazar, el gato cuando crece juega con los ratones y los mata, y va y te los pone en la puerta, pero no se los traga. Eso lo tiene que aprender de la madre. Igual que las perritas que son cruzadas y que no han visto cómo paren las madres, en la primer camada pierden muchos cachorros. Entonces hay que separar esos dos. Y entonces es hasta 1953 cuando estos sujetos producen el artículo donde se habla de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. Y en 1962 son acreedores al Premio Nobel en Fisiología y Medicina. Es uno de los trabajos científicos más rápidamente laureados, donde participa desde luego el genio de Franz Crick, el oportunista de James Watson, Maurice Wilkins, que era el dueño de las pipetas, y Rosalind Franklin. Curiosamente, quien más hizo todo el trabajo experimental que conocemos está hecho por Rosalind Franklin, ¿sí? Y eso sucede porque en Inglaterra, si bien en México hablamos del machismo mexicano, en los ingleses está cañón. Entonces en esa época la gente andaba buscando los genes en las proteínas, y entonces Rosalind Franklin pide cristalizar proteínas, y Maurice Wilkins dice, no, usted es vieja, medio sope, y a usted búsquese otra molécula. Y gracias a eso Rosalind Franklin hace todo el trabajo experimental. Y el genio de Crick, que además tenía excelentes principios y formación en física y matemáticas, es quien realmente propone el modelo. Desgraciadamente a estos tres se les da el premio Nobel, y Rosalind Franklin no lo recibe porque tuvo la desgracia de morir en 1958. Esta es una historia así. Hay muchas entre los Nobel. Por ejemplo, otro de que la prima se le arrima es Einstein. Cuando se quiso casar con la prima le costó la mitad del premio Nobel, fue lo que le cobró la esposa por el divorcio. Y todavía hay otro mejor, el de medicina de hace 2 o 3 años. Cuando tenía 25 años, la vieja hizo un contrato prematrimonial donde decía que si se sacaba el premio Nobel era para ella, ¿no? Y que se lo saca. Bueno, también el premio Nobel. Y entonces lo perdió el cuate, y entonces pues ahí anda abandonado, ¿no? Finalmente, ustedes saben, los nucleótidos que lo forman es una base nitrogenada con una base nitrogenada, aquí está, unido a un azúcar que es la desoxirribosa, y la energía de los fosfatos, los cuales son estas 4 bases, y generalmente siempre va timina con adenina unidos por 2 puentes de hidrógeno, mientras que guanina y citosina lo hacen con 3. Generalmente en las regiones ricas en guanina y citosina son las regiones que contienen genes, mientras que la D-timina y adenina son zonas regulatorias. Estas se aparean de forma antiparalela y dan vueltas cada 10 pares de bases, formando una estructura helicoidal, que es básicamente la más estable. Esa es la razón de que dé vueltecita. Esto lo pueden checar ustedes en su casa si tienen un Jenga, e intenten hacer una pared poniendo los tableritos estos en pila.
Si los ponen en pila, como al cuarto o quinto se cae. Pero si le dan un ángulo, alcanza casi al doble de tamaño, ¿sí? De hecho, si van a una librería, ¿se conocen los libros? Son las cosas como de 30 centímetros, se parecen a los TV Notas, pero no traen tantas fotos. Pero si uno los lee, es muy interesante. De hecho, los libros no son para andarlos cargando, ¿eh? Yo luego los veo ir en la ruta con unos librotes cargados que uno dice, ¡otas! Está a tener el sobaco sabio, ¿no? Porque, ¿no? O duerme con él o demás. No, hay que leerlos y checar el asunto. Pero ahorita en muchas librerías Gandhi tiene este modelo, así acomoda ahora sus libros y le da una estatura mayor. Bueno, ustedes saben, el DNA son moléculas enormes de gran cantidad de tamaño de los pares de bases. Para que se den una idea, las bacterias, que son los bichos más sencillos, tienen 3 millones de pares de bases, mientras que el humano tiene 3.200 millones de pares de bases. Y en muchos organismos esta molécula se hace bolita y se va superenrollando formando lo que son los cromosomas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo después de una pelea enorme entre distintos biólogos para ver si podíamos hacer que los seres vivos cayeran todos en una sola categoría. Si ven, ya no está el reino mineral por un lado. Es que fíjense, si tratan ustedes de definir la muerte se pone pero complicadísimo. Porque ustedes entierran a un sujeto y si a los 2 meses sacan el cadáver van a ver que las uñas y el pelo le ha crecido. Y segundo, ¿de veras murió una persona, solo un organismo? Pues quién sabe, ¿eh? Porque 2 kilos de su peso son las bacterias que traen en los intestinos que les permiten la digestión, más uno que otro con gusanos, ¿no? Y su piel está llena de ácaros, que es esto que nos hace rascarse, y cuando va uno a casa de alguien se está uno rascando un rato, ¿no? Máximo si se queda a dormir uno con los primos o en casa del amigo, ese rascarse es intercambio de ácaros, pues, ¿sí? Y entonces también, ¿qué es la vida? Cuando eres muy pequeñito, pues es el seno materno. Como al mes te das cuenta que esa cosa le pertenece al más grande, que se llama mamá. Y hasta los 3 meses te das cuenta que el sujeto que te saluda es papá. ¿Por qué? Porque los bebés no ven a más allá de 30 centímetros hasta los 3 meses. Después te enteras de la parafernalia, que son primos, sobrinos, tíos y demás, y tú, órale, ¿sí? Y entonces en ese momento haces un experimento, algo se mueve a tus pies, tú tiras una patada y aquella cosa maulla o ladra. Y entonces te dicen, no le pegues, porque está vivo. Y tú, órale, cosas con 4 patas y pelos, vivos, ¿sí? Y luego te llevan a la casa de la abuela, que bueno, las abuelas son sensacionales, guisan maravilloso, no sé cuánto. Pero no sé qué les pasa a las mujeres que conforme tienen más edad, llenan su casa de pajaritos y plantas. Y entonces todo el camino te van diciendo, y te portas bien, y no vayas a jugar, y no lleves la pelota, y no sé cuánto, ¿no? Entonces estás sentado como sope, ¿no? Pero en ese momento eres creativo, ¿no? Las ganas de ser investigador son innatas. Y entonces descubres estas plantas magníficas, heroicas, los helechos, y entonces tomas tu índice y pulgar sobre el trayón y arrancas todas las hojitas, se siente riquísimo, ¿no? Y claro, y vas por la segunda. Y en la tercera, cuando estás a punto del orgasmo, riájale un fregadazo en la cabeza y dice, no le hagas eso porque está vivo. Y tú, caray, pues ni chilló. Y entonces ya se complica ese asunto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que estar vivos? Entonces fíjense, entre biólogos quedamos en esto, que hay solo 5 reinos. El reino monera, que es donde van las células que no tienen núcleo ni organelos. Aquí pertenecen todas las bacterias. Y luego, todas las demás tienen núcleo y organelos. Si son unicelulares, son protistas. Si producen clorofila, plantas. Si producen quitina, hongos. Y si no es nada de esto, son células animales. Y ahí caben todos, ¿sí? Y miren, este es justamente el cadáver. Esta es Escherichia coli, es la bacteria que más se ha estudiado en el mundo. Esto mide 2 micras. Es un cadáver, está muerto, es una microscopía electrónica. Y esto que ven aquí como fideos es el DNA, ¿sí? Entonces, si ven, la cantidad del DNA es impresionante. Aquí lo que les estoy mostrando es una serie de fotografías. Creo que me salté una. Vean, el inicio de la secuenciación del genoma. ¿Qué implica esto para un biólogo? Bueno, así como Jean-Pierre Champollion tuvo su piedra Rosetta y a partir de ahí
pudo leer los jeroglíficos egipcios, para el biólogo molecular tener completo el genoma de un bicho nos permite estudiar qué es la vida y dónde está. Actualmente ya podemos secuenciarlo. Ahora nuestra bronca es entender el lenguaje. Entonces, como ven ustedes, lo primero que se secuenciaron fueron muchas bacterias, porque participan o en muchas enfermedades o en la producción industrial de muchos elementos. Las arqueobacterias, porque están cerca del origen de la vida, y los eucariontes, o sea, las células con núcleo. Aquí dibujitos de los distintos bichos que ya han sido secuenciados desde hace tiempo, y desde luego en los eucariontes, pues aquí la Saccharomyces, la responsable de que nuestro pan se eleve, de las chelas y de un montón de cosas chidas. El mosquitonófeles, la drosofila o la mosca de la fruta, y pasando por la rata, el ratón, Arabidopsis, el primer genoma vegetal secuenciado, y desde luego el humano. Y aquí, fíjense, este experimento lo hizo Leonardo da Vinci en 1490, o sea, antes de que se descubriera América, y él simplemente se dio cuenta de algo muy sencillo. No importa qué especie agarres, si comparas su estado embrionario, se parecen mucho entre ellos. Y conforme se desarrollan, se va inaugurando la especie. De tal suerte que el sujeto lo que dice es: la ontogenia, o sea, el desarrollo del individuo, recapitula la filogenia, que es el desarrollo de las especies. Entonces este experimento y lo que estábamos viendo de DNA estaban muy cercanos a que la vida tenía un solo origen. Entonces, ¿quién rayos es el humano? Bueno, los humanos somos eucariontes, es decir, organismos que tenemos células con núcleo, excepto los glóbulos rojos. Todas nuestras células tienen núcleo. Pertenecemos al reino animal, bueno, unos más que otros, pero animalitos todos. Multicelulares a ojos vistos, ¿no? Tenemos muchos tipos de células. Bilaterales, esto nos gusta. Dos pompas, dos senos, dos de casi todo, pues, ¿no? Se nos dividen hacia la mitad. Y estamos hechos de una cadenita de vértebras, por lo tanto somos vertebrados y pertenecemos a los mamíferos, dado que nacemos vivos, nos tenemos pelo y nos nutrimos de leche. Y finalmente la propuesta de Darwin, recuerden, Darwin nunca dijo que el hombre descendía del mono, sino que ambos tenían un origen común. Y dentro de los primates, ¿cómo se llama? Acá está Sabú, Mafú y Madagascar, que son los prosimios, los platirrinos o monos de narices aplastadas, como el mono tití, como el capuchino y esos, y dentro de los pinochos o catarrinos es donde están los homínidos. Y entonces, comparando el DNA de especie a especie, sabemos que la diferencia entre un chimpancé y un humano es de hace apenas 5 millones de años, mientras que 7 con el gorila y 24 con el resto de los primates. El parecido, cuando comparamos el DNA de distintos humanos, el parecido es mayor al 99.8%. Y fíjense, nos parecemos al chimpancé 98% y con los gorilas 97%. Otra de las cosas que aprendimos es que no porque haya más DNA, hay más cromosomas. Es decir, fíjense, el humano tiene 23 pares de cromosomas, pero la salamandra apenas 12, que tiene muchísimo más DNA. El maíz y los árboles navideños andan en esos 5 millones. O sea, otro dato interesante, el humano tampoco es de mucho el bicho que tenga más DNA. En la siguiente parte es ¿qué hemos aprendido pues en los humanos? Recuerden, en términos de biología, para nosotros el humano se inicia a partir de los 3 meses de embarazo, que es cuando el organismo ya se ha diferenciado por completo y simplemente va a crecer. Sin embargo, por ejemplo, lo que más se tarda en desarrollar en el humano y de terminar de formarse es el cerebro, que justamente se tarda hasta los 13 años. Después de ahí nos vamos estupidizando, ¿no? O sea, algo sucede ahí terrible. Ustedes saben, es lo responsable de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, y aquí les tengo el esquema de los 23 pares de cromosomas que tiene el humano. Como pueden ver, simplemente el 1 fue porque era el más grande y más fácil de ver, y aquí hay un error. Vean que el 21 es todavía más chico que el 22. Se equivocaron.
pero por tradición se le quedó así el número 21 y el 22. Y luego tenemos el par de cromosomas responsables de nuestro sexo, que es el X y el Y. Lo primero que vemos es que el cromosoma X es del tamaño del cromosoma 6 y el Y es el más pequeño. Entonces, siguiente observación, todas las mujeres tienen más DNA que los hombres. Ahora, ¿qué nos dice la genética? Bueno, nos dice que si eres XY te tocan zapatitos azules y que si eres XX te tocan zapatitos rosas. Existen algunas informaciones donde están las superhembras, que son triple X, y los supermachos, que son XYY. El problema de estos dos organismos es que no llegan ni a los 3 meses de edad, tienen muchas deficiencias, entre ellas mentales y otro tipo de malformaciones, pues. ¿Sí? Que eso es diferente a los hermafroditas. Un hermafrodita tiene su sexo definido, nada más que por problemas en el desarrollo de diferenciación genera vestigios del otro órgano. En el caso del hermafrodita masculino, debajo de los testículos se abre un pequeño canal parecido al de la vagina, pero obviamente no es funcional. Y en el caso de las mujeres se desarrollan testículos y penes sobre el clítoris básicamente, y entonces lo único que hay que hacer es checar el genotipo del sujeto y le quita uno el que sobra, ¿sí? Entonces la genética lo que nos dice es con qué juguete te vas a divertir, no cómo te vayas a divertir. Si a ti te gusta respirar nucas, morder almohadas, jugar espadazos, te ponen nerviosos los perritos o las gallinas, o tu cuate te dice vamos a echarnos unas frías al cementerio y no son chelas, ¿sí? Todo eso no está en los genes, eso está en algo que vamos aprendiendo, que es el desarrollo de nuestra sexualidad. En términos de evolución, solamente tienen sentido hombres, mujeres y bisexuales. ¿Por qué? Bisexual es el que puede tener relación con los dos sexos, porque de estos tres sí hay fertilidad, mientras que en homosexuales no lo hay. Entonces ahí se pierde la línea. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, bueno. Y miren, esta está muy interesante. ¿Saben qué? Déjenme cerrarle aquí porque me deslumbra. Es que si ya me dejan en la oscuridad, empiezan a ponerse cachondo. A ver, entonces, fíjense, con 13,000 genes hacemos una mosca, con 19,000 un gusano, pero de 30,000 en adelante básicamente hacemos desde un roedor hasta un humano. Vean la parte de arriba. Nuestro parecido, pues ya les había dicho, 98% con un chimpancé, con un ratón 70%, con un gusano 23% y con una maldita mosca el 60%. Una vez más, esto lo que nos dice es que la vida surgió solo una vez y que ha evolucionado sobre lo que existe. Si no este parecido no podríamos encontrarlo. Y yo he pensado lo siguiente, en estos grupos donde siempre tenemos un alumno que da lata aquí, que da lata allá, o sea que chinga, no es un problema conductual, sino está usando el 60% de sus genes de mosca. Están los que nunca hacen pregunta en clase, bueno, su 23% de gusano. Luego no falta el sope de que, oiga, profe, ¿por qué no nos deja una tarea extra? Oye, es alrededor. Quiere trabajar en la noche todavía más, ¿no? Y luego está este grupo selecto, los que se quieren madrear a todos, ¿no? Están ahí y entonces todos los grupos los ven. Pero espero que, bueno, con esta pueden platicar en su casa sabrosamente de lo que aprendieron del DNA. A mí me gusta mucho. Y bueno, miren, aquí les presento a mis hijos, primero porque se me da la gana y me encanta, pero para que no se me olvide lo que es de interés. Primero espero que se note que este es material genético artificial. Aquí están mis hijos, obviamente este es material genético de otra cepa, su amiguita, y aquí están los enanos. La pregunta es, ¿podemos saber con quién tener hijos? ¿Sí? Y la respuesta es sí podemos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que la evolución dice, si te mezclas con alguien muy cercano a ti, tiendes a la extinción. En cambio, si es muy separado de ti genéticamente, causas más variabilidad y tienes más chances de vivir. Esto se ha hecho en bastantes lados. Déjenme checar. ¿A qué horas quieres que mate la conferencia? ¿Cómo? Si yo tengo 10 para las 12 y empezamos 12:15. ¿Es nomás de media hora? No frieguen.
Bueno, entonces, pero sí se puede, y esto lo que tiene que hacerle caso es al olfato. Si la persona con la que ustedes están cercana, su aroma les gusta, con esa hay que tener hijos. Si por el contrario su olor les disgusta, con esa no. Esto tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que nos da la individualidad. Entonces, si el aroma nos agrada, es el que es más distinto genéticamente a nosotros. Aquí voy a ir rapidísimo. Bueno, les iba a mostrar Lucy. En los humanos, gracias al genoma, sabemos que vienen de África y además que su evolución no es en línea, sino hay grupos que hemos convivido desde el Homo habilis, pasando por el Erectus, Neanderthal sapiens y Sapiens sapiens. Finalmente tenemos métodos que permiten colorear específicamente los cromosomas y así poder hacer análisis de población gigantescos. Hay veces que no hay respuestas ante preguntas obvias, ¿no?, que están clarísimas. El distinto de razas, esto rápidamente, no quiere decir que este tenga 8 genes de negrura y este no tenga. El gene de melanina, que es el responsable del color, es idéntico en todos los organismos, desde bacterias hasta humanos. Todos los que están aquí solo tienen un gene. La diferencia es que la del negrito sí funciona y este no funciona. Es decir, los blancos somos mutantes para el gene de melanina. Aquí, como ven, la mutación genera albinismo. Hay demasiadas especies con esta característica. Hemos localizado enfermedades en los distintos cromosomas, desde Alzheimer, en el cromosoma X está la hemofilia, hay un montón. Estos son cuadros donde vean el grado de daltonismo que pueden tener. O sea, ya hay números, y rápidamente los que no distingan los números, pues es que tienen incapacidad de ver eso. Otras figuritas más, donde esto va para definir. El daltonismo es como cualquier enfermedad, hay distintos niveles, hay unos muy acentuados y otros pequeños. Otra página de igual manera, ¿sí? Esto lo pueden ver después comentar en clase y reconocer. En México más o menos el 3% de los hombres somos daltónicos y el 0.3% de las mujeres. O sea que niñas no es que tengan mal gusto los hombres, es que son daltónicos. Entonces por eso ven la figura clásica de la esposa diciéndole, no, esa camisa no seas güey, en fin, ¿no? Hay otras mutaciones como este que es el síndrome del gato, hay el Klinefelter, hay muchísimas. Y esto es algo que no sucede en la naturaleza, está hecho a fortiori, que es la mezcla entre el león y el tigre, ¿sí? Cuando la hembra es tigre, entonces sale el tigón, y cuando la hembra es león es el líger. El líger es pesa más de 600 kilos, no llega a vivir ni 3 meses porque su propio peso no le permite levantarse y se muere de asfixia, de matar su propio corazón. Entonces, esto no se da en la naturaleza. Ustedes saben, el león es de África y el tigre es de Asia. Habría que saber que el tigre pasa por el Himalaya, ¿no? Entonces, caricaturas idiotas donde ponen tigres y leones juntos con Tarzán es una idiotez, ¿no? No hay manera de que eso suceda. Y bueno, esto era de los gemelos. Pero aquí algo importantísimo y muy rápido. Miren, esto fue cuando estaba ahí con los tejones, o sea, en la PGR, enseñándoles cómo se distinguen el DNA y demás. Lo que tienen aquí al centro es el patrón de DNA de una niña que fue víctima de violación. Y aquí el DNA proviene de la carne que traían sus uñas ella en su defensa, y 7 años después había 7 sospechosos. Como pueden ver al comparar el material genético, lo que estamos viendo es que el número 3 es el responsable, ya que el patrón es idéntico. La desgracia es que el juez lo dejó liberar por 1.500 pesos. ¿Por qué? Porque no tenemos legislado esto en nuestro país. Tenemos una bola de idiotas en el Congreso. Fíjense, el Distrito Federal, su nivel de estudios es primero de prepa, el de Morelos es primero de secundaria. Y entonces tienen reglas idiotas, entre ellas, cualquier persona que trabaje con DNA recombinante debe estar preso entre 7 y 9 años. Eso hace que el 99% de los investigadores estemos presos porque todos trabajamos DNA recombinante. Pero aún esto no lo hemos puesto. Así es que, chavos, es una tarea, requerimos leyes constitucionalistas, que hagamos nuevos artículos para protección de esto, ¿no?
Lo que los invito es a que sigan viviendo la vida como cuando éramos niños, gozando y aprendiendo por el gusto de hacerlos, que es lo nuestro, no porque ganes más, no porque pierdas más y demás. Espero les haya gustado, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Quisiera las preguntas, pero ya me están corriendo. A ver, yo no sé por qué se tardaron los otros. Gracias.